andan todos? En el día de hoy les traemos el review del Redmi 7A, el cual tuvimos la chance de probarlo y qué mejor para poder recomendar un celular. Tiene una fecha de lanzamiento de casi un año, o se está por cumplir un año en agosto, pero de todos modos no nos parece que esto sea algo por el cual no tendríamos que tener en cuenta este teléfono si estamos por cambiar el nuestro. No olvides de suscribirte al canal y de tocar la campanita para que YouTube te notifique de nuestros próximos videos. Vamos a arrancar con lo más importante de este celular, que es el precio. Para aquellos que nos estuvieron solicitando que vemos el precio en dólares porque nos están viendo de otro lugar que no sea Argentina, te decimos que lo vimos en unos 100 dólares en Amazon, en otro lugar lo vimos a 90 euros, así que tiene que estar por ese precio. Acá en Argentina está entre unos 20 y unos 25 mil pesos. Obviamente, si vos tenés un local cerca de tu casa que vende celulares más baratos, si es de confianza, andá y consultalo. Nosotros, como les decimos, apuntamos a Mercado Libre porque es el lugar al que todos pueden acceder de igual forma, por lo menos en Latinoamérica. A grandes rasgos, este teléfono tiene un diseño muy de la vieja escuela, realmente de unos años muy atrás, porque pueden ver que carece mucho de diseño, o sea, no tiene notch, que es algo que estamos viendo hoy en día en todos los teléfonos. Si no es notch, es la cámara frontal en la pantalla, así con el agujerito, pero se busca disminuir estos marcos, que en este caso los tenemos, como pueden ver, tanto arriba como abajo, los típicos marcos bastante gruesos de los teléfonos de hace unos años atrás. El teléfono tampoco es bastante finito, pero lo que pudimos ver es que por su tamaño, que es de 146 x 70 x 9, acá le dejamos las medidas exactas, hace que el teléfono no sea tan incómodo a la mano y que podamos quizás dejar de lado lo que son las características de un teléfono un poquito más moderno. Siguiendo un poco con lo que vemos a primera vista, nos encontramos con un panel IPS de 5,45 pulgadas, con una resolución de 1440 x 720 y con lo que veníamos diciendo antes, ocupa un 74% de lo que es el frente, por ende podemos aún notar más que los marcos tanto arriba como abajo son bastante grandes. Ahora sí, obviamente la pantalla no es algo que resalte ni que sea excelente, pero la realidad es que al ser una pantalla tan chica, la resolución que tiene es buena porque justamente se ajusta a un tamaño de pantalla muy chico. Pero bueno, sabe que entonces si sos una persona que está buscando un teléfono para sentarse a ver Netflix, ver videos de YouTube y demás, no te recomendamos este celular porque el panel que tiene es un panel promedio para un uso bastante diario y cotidiano. Este Redmi 7A no cuenta con huella dactilar, sí, solo con reconocimiento facial. Para lo que es el teléfono funciona bien, digamos, para lo que va el teléfono funciona bien. De todos modos, para nosotros, siendo que hoy en día el reconocimiento facial no funciona ni siquiera tan bien en celulares de alta gama comparado a una huella dactilar, nos parece que hubiera sido mejor resolverlo con una huella en un teléfono de este precio y de esta gama en vez de tener el reconocimiento facial. Pero bueno, de todos modos no es algo que traiga problemas, puede no reconocerte cada tanto, pero es algo que no te va a traer problemas a futuro, vas a poder bloquearlo sin ningún tipo de problema. En cuanto a las conexiones, igual que les decimos siempre, aunque lo repetimos en la mayoría de los videos últimamente, no es algo de lo que tengan que preocuparse porque es muy raro que un teléfono se venda en Argentina y no sirva con la banda de Argentina. Dos cosas que resaltamos en este apartado es el tema de que podemos tener dos chips SIM, así que si sos de los que tienen un teléfono para trabajar y un teléfono personal, esto te va a venir muy bien. Y por otro lado, ten en cuenta que contamos con micro USB, no USB-C, así que sabe que todos los cables que tengas tirados en caso USB-C no te van a servir en esta oportunidad. Siguiendo con una de las cosas que más nos importan en los celulares, queremos comentarles que hay dos versiones, ¿sí? En cuanto al RAM, vamos a encontrar uno que tiene 2 GB de RAM y otro que tiene 3, mientras que para ese almacenamiento vamos a encontrar el que tiene 16 o el que tiene 32. Acá les pedimos encarecidamente que siempre que encontremos el mejor modelo, tanto para la RAM como el almacenamiento, optemos por ese. Sí o sí opten por el de 32 de almacenamiento, porque por más que es expandible hasta 256, nos parece que 16 es realmente muy poco. Y obviamente, además de comprar el de 32, te recomendamos que ya aproveches y compres una memoria SD, que en la realidad son baratas y te va a venir bien. Continuando con hardware, nos encontramos con un Snapdragon 439, el cual obviamente no es de los mejores, tampoco es de los peores. Para el uso que seguramente le vas a dar al celular, si es que optás por este modelo, te va a funcionar perfecto y no vas a tener problemas con el rendimiento, ¿sí? Como les decimos, un uso normal, diario, WhatsApp, mensajes, llamadas y cosas típicas que uno utiliza. Si ya lo exigís un poquito de más al teléfono, posiblemente empieza a notar que no te rinde tanto, así que ojo en este aspecto. Por el lado de la batería, sin duda nos encontramos con lo mejor y lo que más se resalta de este dispositivo, porque trae una batería de 4000 mAh, lo cual ya de por sí es una batería grande para cualquier teléfono. Y además, como siempre les decimos, al tener una pantalla como esta IPS, no tener una pantalla AMOLED ni tener un procesador que exija mucho el teléfono ni nada por el estilo, esto hace que la batería aún rinda más y se habla de que te puede tirar hasta un día y medio, quizás 2. Así que si sos de quienes buscan un teléfono del cual no tengan que preocuparse por estar cargándolo, este sí es un dispositivo para vos. En el último lugar, como siempre, vamos a hablar del apartado fotográfico. En esta oportunidad nos encontramos que el Redmi 7A nos trae un solo sensor en la parte de adelante de 5 megapíxeles y un solo sensor en la parte de atrás de 12 megapíxeles.
Desde ya que no hace falta aclarar, digamos, no buscábamos que este celular traiga 3 sensores, un gran angular ni nada por el estilo, pero hay una sorpresa porque por las pruebas que nosotros hicimos, vimos que obviamente acompañado de buenas condiciones, buena luz y demás, termina logrando muy buena definición, que para nosotros, para lo que vale el teléfono y lo que es el teléfono, termina siendo realmente bastante bueno. En conclusión, el teléfono para nosotros es para aquel usuario que le va a dar muy poco uso, un uso bastante normal y cotidiano, como decíamos antes, más que nada para WhatsApp, llamadas y algunas que otras apps diarias comunes y normales que usa cualquier persona, y para el que tampoco le interesa estar sacando fotos con el teléfono. Queremos que hay mucha gente que busca esto porque por ahí están buscando más por precio y no por lista de características, así que nos parece una buena opción en ese caso. De todos modos, lo que nosotros recomendamos es, si podés ahorrar y estirarte un poquito más, vayas por un celular que tenga un poco más de RAM, un poco más de diseño ya que estamos, que seguramente va a venir acompañado, y una mejor cámara que tampoco viene mal tenerla. Entendemos que este salto quizás a nuestro país puede ser un salto muy grande, los entendemos, nos lo dicen y nosotros también lo comprendemos. Si te gustó el video, déjanos tu like, déjanos tu comentario y mismo comentanos si es que tenés el celular, cómo rinde para vos y cómo fue el uso del día a día. Hasta la próxima.